este libro de Alberto Mego. Entonces, voy a dar la palabra primero a Manuel, que vas a discutir la primera parte del libro. Sí, yo voy a introducir y hacer una revisión de las primeras 6 décadas del siglo XX. 100 años de teatro, el Perú en el siglo XX. La introducción es muy importante. Este libro examina la profunda conexión entre el teatro y las realidades sociales y políticas del Perú. Mego, con una perspectiva crítica y comprometida, ve al teatro no solo como una forma de arte, sino como una herramienta de cambio social. Su experiencia personal como testigo y participante en el desarrollo del teatro peruano enriquece ese análisis, proporcionando una visión cercana y subjetiva. Aunque su enfoque ideológico puede limitar la exploración de aspectos estéticos y técnicos, el prólogo invita a reconsiderar el teatro peruano desde su capacidad para reflejar, transformar tensiones y aspiraciones sociales. El capítulo 1, los primeros años del siglo XX. Este capítulo ofrece una visión detallada del Perú en transición durante los primeros años del siglo XX, atrapado entre el legado colonial y las demandas de modernización y la influencia de potencias extranjeras en el Perú. La lucha entre los viejos poderes militares y terratenientes y las nuevas fuerzas democráticas capitalistas reflejan la complejidad del proceso de modernización del país. El modernismo, tanto en las artes como en la política, introdujeron una visión renovada en el Perú con figuras como José Santos Chocano, que enarbolan las tensiones internas de esta nueva era. El teatro y las artes escénicas de la época reflejaban las profundas divisiones sociales en el Perú, mientras las élites adoptaban y celebraban espectáculos europeos, la mayoría de la población prefería las formas de entretenimiento más accesibles y tradicionales. Esta dualidad evidencia la desconexión entre las élites culturales y la sociedad peruana en general. El teatro de principio del siglo XX en el Perú mostró tensiones entre lo local y lo extranjero, lo moderno y lo tradicional, lo elitista y lo popular. Abraham Valdelomar se destacó como un símbolo de esas tensiones con su visión elitista de Lima y su esfuerzo para liderar un movimiento artístico que rompiera con el conservadurismo predominante en esa época. En 1916, Valdelomar y Mariátegui colaboran, son los coautores de la obra Las Tapadas en el Teatro Colón. No obstante, fue José Carlos Mariátegui quien comprendió la necesidad de un teatro verdaderamente nacional que reflejara más auténticamente la realidad peruana y promoviera una cultura teatral conectada con las masas populares. En el capítulo 2, los turbulentos años 20 y 30, este capítulo explora cómo se vieron impactados por cambios económicos, políticos y sociales globales. Los procesos de modernización y reformas laborales beneficiaron principalmente a los sectores urbanos y a las élites, dejando de lado a las clases populares. La pugna entre las corrientes antioligárquicas y marxistas, representadas por el APRA y José Carlos Mariátegui, por otro lado, reflejan la lucha por la justicia social y los derechos laborales, aunque estos avances fueron a menudo sofocados por la represión estatal. El creciente capital estadounidense en Latinoamérica alteró la dinámica de dominación
externa y de la deuda externa, empréstitos para obligar a los gobiernos a seguir sus políticas. Los movimientos populistas y caudillistas, surgidos como respuesta al malestar social, no lograron resolver las desigualdades estructurales del país. En la cultura, el auge del cine y la decadencia del teatro reflejan el impacto de la cultura de masas y la industrialización. La crítica resalta la desconexión entre la élite cultural y la mayoría de la población, evidenciando la falta de un teatro nacional comprometido con la realidad peruana. El capítulo también destaca la vida artística de la época, contrastando, por ejemplo, a un actor peruano de origen español, Felipe Sassone, con el arte comprometido de Mariátegui y César Vallejo. El indigenismo, con figuras como Luis Valcárcel, jugó un papel crucial al revalorizar el pasado incaico y defender los derechos de los pueblos indígenas. Las crisis económicas de 1929 y la agitación política tras el fin del gobierno de Leguía impulsaron transformaciones importantes en el país. Movimientos populares como el APRA y la influencia del socialismo marcaron el panorama político y cultural de la época. Mariátegui escribe su libro 7 ensayos de la realidad peruana y en 1926 funda la revista Amauta. En resumen, los años 20 y 30 fueron un periodo clave en el Perú, caracterizado por una intensa reflexión sobre la realidad social y cultural. Intelectuales como Mariátegui y Vallejo intentaron articular propuestas artísticas y políticas que abordaran los problemas estructurales del país desde la perspectiva crítica. A pesar de los avances, las desigualdades sociales y políticas profundas continuaron afectando al país. Capítulo 3. Los años 40. Este capítulo analiza el contexto global de la Segunda Guerra Mundial y cómo las potencias aliadas moldearon el orden mundial según sus intereses, creando nuevos conflictos. La contradicción entre los ideales democráticos proclamados por Occidente y las políticas imperialistas de la posguerra es central en el análisis. En América Latina, la creciente hegemonía cultural y económica de Estados Unidos se refleja en el American Way of Life. En Perú, profundizando la dependencia económica y ocultando problemas estructurales como la desigualdad social y la falta de una industria real. Políticamente, los apristas propiciaron el levantamiento de la Marina de Guerra en el Callao, que fue sofocada a sangre y fuego por el ejército. El APRA quedó proscrito. Posteriormente, el giro del APRA, que moderó sus posturas antiimperialistas y se alineó con las élites, ejemplifican cómo los movimientos populares, presionados a moderar sus propuestas revolucionarias. Los años 40 marcaron un punto de inflexión en el teatro peruano, con una creciente profesionalización y un enfoque en la identidad nacional. Los problemas sociales, figura clave para Manuel Beltroy y el Teatro Universitario de San Marcos, contribuyeron a transformar el teatro en un medio de formación de conciencia y reflexión crítica. Sebastián Salazar Bondy, con su obra Lima, la horrible, anticipó temas de corrupción, desigualdad y alienación urbana, consolidando el teatro como una expresión artística y social vital. Proclamó el Movimiento Social Progresista, agrupación compuesta por intelectuales y técnicos que buscaban cambios profundos en la sociedad peruana. Su apogeo creativo se extendió hasta la generación del 50. El capítulo 4, 50, la cuenta.
Este capítulo aborda las tensiones ideológicas entre capitalismo y socialismo durante la Guerra Fría y cómo éstas influyeron en la política global y peruana. Se critica la influencia de Estados Unidos y se valora positivamente los logros del bloque socialista. En el Perú, la dictadura de Odría refleja esas tensiones, aunque el análisis podría profundizar más en la complejidad ideológica de esa época. El realismo de Ribeiro en las zonas pobres y clases medias de la sociedad, con una producción diversa y con reflexiones íntimas y sociales, ve con escepticismo y fatalidad el destino de la sociedad. El teatro peruano, inicialmente elitista y desconectado de las clases populares, empezó a abordar temas históricos y sociales, aunque de manera limitada. La obra Coyacocha, de Enrique Solari Soaine, simboliza el conflicto entre el modernismo y el sacrificio de las clases marginales. Ricardo Rocarrey desempeñó un papel clave en la modernización del teatro peruano, pero su impacto se limitó a círculos intelectuales. El grupo Histrión intentó democratizar el teatro abordando temas de justicia social, pero también su impacto fue limitado. Reinaldo D'Amore introdujo métodos teatrales innovadores, pero también su reflejo para reflejar la dependencia cultural del Perú con modelos extranjeros. Guillermo Ugarte Chamorro pasó a ser director del Teatro Universitario de San Marcos, donde su vocación de llevar la labor a zonas populares atrajo y fue semillero de grandes artistas. A pesar de los esfuerzos relevantes de figuras de esa época, el teatro peruano tuvo un impacto limitado en la transformación social, siendo más un reflejo de las tensiones sociales que un agente de cambio significativo. Capítulo 5. Diapasón de los 60. Este capítulo examina cómo la década de 1960 en el Perú se vio influenciada por la Revolución Cubana y la Guerra Fría. El arte, especialmente la literatura y el teatro, se convirtió en un medio de protesta y transformación social. La Revolución Cubana inspiró a escritores latinoamericanos quienes usaron su arte para denunciar injusticias sociales. La dualidad entre el mundo criollo y el indígena en la obra de Arguedas promovió un Perú inclusivo y valoró la cultura indígena frente a la perspectiva occidental dominante. Esta lucha cultural resonó con movimientos globales como el Mayo francés y la Revolución Cultural China, conectando los conflictos locales con tensiones globales. El análisis presenta dos corrientes principales en la literatura de los años 60, el indigenismo de Arguedas y la experimentación narrativa de Mario Vargas Llosa. Arguedas defendió las culturas populares y especialmente la andina, mientras Vargas Llosa, inicialmente admirador de la Revolución Cubana, se inclinó hacia una postura más liberal con el tiempo. Esta dicotomía ideológica es clave para entender las divisiones en la literatura peruana de la época. La revista Grupo Narración, dirigida por Osvaldo Reynoso y Miguel Gutiérrez, se opuso al realismo mágico y se enfocó en una literatura comprometida con las luchas sociales, rechazando el escapismo y centrándose en las injusticias sociales. Atahualpa del Chopo tuvo una gran influencia y contribuyó a que el movimiento de teatro atendiera con más profundidad el teatro épico de Bertolt Brecht. En estos años se divulgó la obra de Bertolt Brecht y la aparición de un teatro independiente es floreciente e influirá en el movimiento del teatro posterior. En el ámbito cultural se critica la representación estereotipada del campesinado peruano en el teatro.
que perpetúa visiones racistas. Sin embargo, movimientos y figuras como el Teatro Campesino de Víctor Zavala Cataño intentaron ofrecer una visión más auténtica del Perú y conectar a los trabajadores del campo y la ciudad. El teatro también de Jorge Acuña Paredes transformó el teatro elitista en un teatro popular, llevándolo a las comunidades rurales y reflejando la democratización del arte en tiempos de crisis. Aunque el impacto en las audiencias rurales se menciona, el capítulo podría explorar si este teatro realmente empoderó a las comunidades o si existió una distancia entre el creador y el espectador. El capítulo también señala la tensión entre la retórica revolucionaria del gobierno de Velasco Alvarado y su represión contra las protestas en el campo educativo, mostrando las contradicciones del régimen reformista. Aunque el estudio es sólido, una crítica más profunda sobre el impacto real del arte en las masas sería beneficiosa. Muchas gracias.